Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Y esta vez estamos con el libro segundo. El libro primero es un curso de amor, el libro segundo es los tratados. Y estamos en el primer tratado, el tratado del arte del pensamiento. Y estamos empezando el capítulo número 5 de este tratado, el arte del pensamiento, la opción por el amor. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario, que dice así: 5.1. ¿Cómo es que, habiéndose revelado hace tanto tiempo un Dios de amor, y en tantas ocasiones, y en tantas formas, desde entonces que jamás podrían contarse, cómo es que ha persistido el miedo a Dios? Vaya pregunta nos hace Jesús aquí, una pregunta, desde luego, que en fin, no es fácil de responder. ¿Cómo es posible que, hallándose revelado un Dios de amor tantas veces durante tanto tiempo, aún persista el miedo a Dios? La única respuesta posible es que ha persistido el miedo al ser. La única respuesta posible es que ha persistido el miedo a lo que somos en realidad, a descubrirnos. Tal es el estado en el que estamos en estas experiencias extremas en las que estamos experimentando el no ser, nos hemos acostumbrado tanto a experimentar el no ser, hemos ido tan lejos en la involución de nuestra mentalidad, en la limitación de la operativa de nuestra mente y en el diseño del escenario que lo acompaña de máxima densidad energética, hemos ido tan allende lo posible que ahora mismo tenemos miedo de reconocer quiénes somos en realidad. Esto en un curso de milagros se le llamaba el miedo a la redención, el miedo a Dios. 5.2. Se trata de un miedo de dos vertientes que ahora debemos estudiar con atención y con todo el poder del arte del pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús que ahora lo debemos estudiar con atención? Porque ya es el momento, esto lo sabemos por otros textos revelados, esto lo sabemos por quienes se encargan de explicarnos por qué es ya el momento. Por ejemplo, prácticamente la totalidad de los reveladores actuales, pero desde hace unas décadas, pues Crión y Tobías. Este es el momento ya de dar el paso y de, por fin, recordar completamente quiénes somos y actuar aquí, en este mundo extremo, como quienes somos. Por eso dice Jesús que ahora hay que estudiar con mucha atención en qué consiste este miedo y que tiene dos vertientes. Una de las vertientes de dicho miedo está relacionada con la experiencia humana, la otra con la experiencia divina. Pues vamos a ver qué es lo que nos explica Jesús de estas dos vertientes, de el miedo al ser, del miedo a quienes somos, una relacionada con la experiencia humana, otra relacionada con la experiencia divina. 5.3. Cuando se decía en un curso de amor que la gran paradoja de la creación es que, aunque la creación sea perfecta, algo ha ido mal dentro de ella. Cuando se hablaba de esta paradoja, la creación es perfecta, pero algo ha ido mal dentro de ella. Pero si es perfecta, ¿qué es lo que ha ido mal dentro de ella? Pues la paradoja es que eso que ha ido mal era de este miedo relacionado con la experiencia humana de lo que se hablaba. Ya en un curso de milagros se definía la experiencia humana como un ejemplo de la experiencia físico-material. Daos cuenta que desde el otro lado del velo llaman la experiencia humana a la experiencia físico-material consciente, inteligente y capaz de discernir. Ya dice el libro de Urantia, hay seres humanos en todos los planetas
que tienen una especie que ha evolucionado hasta el punto de tener consciencia de autorreferencia, consciencia de sí mismos, de tener personalidad, consciencia de autorreferencia y capacidad de discernir moralmente, es decir, entre el bien y el mal. Dice el libro de Durantia, hay humanos por todo el espacio-tiempo, en la dimensión físico-material, solo que no se parecen a vosotros, en lo que es la apariencia del vehículo corporal que adoptáis. Entonces, efectivamente, la experiencia humana es la experiencia que tiene la conciencia en personajes con consciencia de autorreferencia, con inteligencia intelectual suficiente como para tener capacidad de diferenciar entre el bien y el mal y, por tanto, discernimiento espiritual. Bien, la paradoja. Aunque la creación es perfecta, algo ha ido mal dentro de ella. Un curso de milagros, el desvío hacia el miedo que supone esta experiencia humana. Cuando hablaba de ello, un curso de amor, era de este miedo relacionado con la experiencia humana de lo que se hablaba. Aquí, de lo que hablo en concreto, es de la opción de sufrir que se ha escogido dentro de la condición humana. La opción de sufrir es precisamente la derivada del miedo. Es decir, nosotros podemos tener puntualmente un dolor, pues por ejemplo, nos caemos al suelo y entonces nos duele físicamente, ¿eh? O perdemos a un ser querido y nos duele. Pero, ¿qué es lo que nos hace sufrir? El miedo constante a caernos al suelo, el miedo constante a que nos abandonen, el miedo constante, pues por ejemplo, ahora es muy común en el occidente de este mundo, en el occidente humano, tener miedo a que entren a casa y te roben. Entonces, bueno, pues las empresas de alarmas, de instalaciones de alarma, pues viven de eso y de hecho en sus anuncios fomentan ese miedo. Esto es el sufrimiento. Tú imagínate una persona que vive en su casa y que en 40 años le roban una vez o ninguna, dos a lo sumo, pero está a los 40 años con miedo, sufriendo a cada segundo, pensando, pueden entrar en mi casa, me pueden robar, ¿y qué me harán? Y fíjate, y si me pegan, y si me violan, y si me matan, y sí, y sí, y sí. El miedo, el sufrimiento es el miedo, porque el dolor en los 40 años provocado por los robos es ninguno, o uno, o dos. Bueno, si vives en una zona muy conflictiva y tienes cosas que te puedan robar, pues eso puede ser algo más. Pero en cualquier caso es ínfimo respecto de lo que supone estar todo el resto del tiempo con el sufrimiento de la expectativa debido al miedo. Pues bien, ahí se entiende qué es lo que dice Jesús aquí. Aquí de lo que hablo en concreto es de la opción que hemos elegido por sufrir, debido al miedo. Es una opción que elegimos. Hay también alguna persona, en referente al ejemplo de que te roben en casa, que dice, mira, yo asumo que me roben una vez o dos o tres en 40 años, lo asumo, pero el resto del tiempo voy a vivir sin miedo. Es una opción que puedo elegir y ya está, sencillo y simple. Y así me evito el sufrimiento. Y cuando llegue el dolor, pues, en fin, el dolor lo manifestaré si es que mi sistema de pensamiento no lo he logrado corregir y entonces manifestaré el dolor. Ya adelanto que quien no manifiesta miedo difícilmente puede atraer a otra conciencia a contribuir a que se le establezca ese reto de aprendizaje de un robo. Pero esto es una cuestión que como la especie humana está desviada hacia el miedo ahora mismo, nadie se cree. No, 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 no. El que te roben es independiente de que tú tengas miedo a que te roben o no. Bueno, esto incluso los estudiantes de espiritualidad tienen una fuerte contradicción interna con esto, porque son estudiantes de espiritualidad
Y sin embargo, pues siguen manifestando el miedo y les siguen ocurriendo cosas, y ellos han oído muchas veces que el que te ocurran cosas tiene mucha relación con el miedo que sientas a que te ocurran esas cosas, porque estás dándole realidad, veracidad, co-creándolo y por lo tanto manifestándolo. En fin, veremos a ver qué nos dice Jesús sobre todo esto, porque este es el momento ya de optar por algo diferente al miedo. Este capítulo se llama La opción por el amor. Aunque yo pueda decirte que el sufrimiento es ilusorio, tú no eres capaz de aquietar el miedo que le tienes, ni de apartar tus ojos de él, ni de retirar de él los sentimientos de tu corazón. Bueno, para esta frase es que el ejemplo del miedo a que te roben en casa, pues viene al pelo, viene bien traído, porque el sufrimiento derivado del miedo a que te roben en casa, cuando en 40 años te roban ninguna o una o dos veces, me da igual, aunque sean 5 en 40 años. Entonces, ¿no es ilusorio el miedo que se tiene todo el tiempo que no se ha producido ese robo o ninguno en esos 40 años? ¿No es ilusorio? Por lo tanto, ¿no sobraba ese sufrimiento por ese miedo? ¿No sobraba 40 años atemorizado? Y además, eso, bien, uno que no es estudiante de espiritualidad podría decir, ya, pero te podía haber ocurrido. Pero un estudiante de espiritualidad que oye tantas veces que el que se manifieste que te roben en casa va a depender de la expectativa que tengas de que se pueda producir porque estás dando veracidad. Esto nos lo teníamos que plantear. Pues esto es lo que quiere Jesús que nos planteemos. Y con respecto a todo, hemos puesto el ejemplo de que te roben en casa, pero es todo. Es todo. Aunque yo pueda decirte que el sufrimiento es ilusorio, tú no eres capaz de aquietar el miedo que le tienes, ni de apartar tus ojos de él, ni de retirar de él los sentimientos de tu corazón. Y todos los minutos de todas las horas de todos los días de esos 40 años vas a estar pensando, hoy puede ser el día en que me roben. No puedes apartar tus ojos de él, ni retirar de él los sentimientos de tu corazón. Aunque yo vine para revelarte la opción del amor, aquí el amor con mayúsculas para denotar que es el amor divino, el amor infinito, el amor del espíritu, el amor real. Aunque yo vine para revelarte la opción del amor, la que todos debéis escoger para poner fin al sufrimiento, la opción del amor. ¿Y cómo se deja de tener miedo en el caso de que piensas que te van a robar con la opción del amor? ¿Pero eso cómo se hace? Ajá, es que quien se ama se va conociendo. Y cuando uno se conoce, sabe el poder que tiene. Y sabe que es un co-creador de la realidad. Y sabe que manifiesta aquello que constituye el contenido de su mentalidad. Entonces la opción por el amor tiene una vertiente práctica muy importante. Cuando tú abandonas la creencia en el mal, no la proyectas sobre el mundo, no ves un mundo hostil, no ves un mundo amenazador, no ves un mundo que te pueden robar cada noche, y no ves el mal en ti, y te ves inocente, y no te ves inconscientemente merecedor de ese mal, porque no te percibes malo y no te percibes culpable. Y entonces desaparece la opción inconsciente de condenarte, y por lo tanto estás suprimiendo la posibilidad de casar la culpa por verte malo, por tu creencia en el mal, con que desde fuera venga un mal, con lo cual no se va a producir ese acontecimiento. Esto es para los estudiantes de espiritualidad. Esto no se lo puedes explicar a una persona que no es un estudiante de espiritualidad porque no lo va a entender, pero nosotros sí. Aunque yo vine para revelarte la opción del amor, la que todos debéis escoger para poner fin al sufrimiento, la ilusión del sufrimiento ha persistido. Ha habido una falta de decisión.
Y alguien podría preguntar, bueno, yo no me he visto en la posibilidad de decidir eso todavía. ¿Qué me hace falta para poder decidir todo eso? Bien, pues ahí está el camino espiritual que has recorrido, con el cual has desbastado tu mentecita material, con lo cual eh, has ido removiendo los obstáculos que te impedían situarte en posición de elegir abandonar definitivamente el miedo, que es el que genera el sufrimiento y que es el que genera finalmente la manifestación concreta de ese miedo. Aunque yo vine para revelarte la opción del amor, la que todos debéis escoger para poner fin al sufrimiento, la ilusión del sufrimiento ha persistido y cada hora de tu vida pensando esta noche me pueden robar. Y con su persistencia ha hecho que la opción del amor parezca casi imposible. Con su persistencia ha hecho que la opción del amor parezca casi imposible. Y esto es lo que el estudiante de espiritualidad dice, pues yo no me veo todavía en la posibilidad de tomar esa decisión de renunciar al miedo y por tanto al sufrimiento. ¿Por qué? Porque la persistencia es que es como una pescadilla, decimos por aquí, que se muerde la cola, es como una espiral diabólica, es un bucle cerrado que vuelve y vuelve. Tienes miedo, por lo tanto sufres. Y ese sufrimiento es el que te impide colocarte en la posición de tomar una decisión de abandonar el miedo, porque mientras estás sufriendo no ves otra cosa, y entonces no tomas la decisión de abandonar el miedo, y entonces sigues sufriendo, y entonces no estás en la situación de poder bla, 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 bla. Es esa espiral. Esa espiral se deshace con un entendimiento mayor y una disposición mínima para ponerlo en práctica. Oye, ¿y cómo? Pues mira, vamos a ver, empieza con los miedos más que tú mismo reconoces que son miedos más tontos, más inconsistentes, más injustificables. Afróntalos. Empieza con los miedos pequeños. Afronta miedo, afronta miedo, afronta miedo, afronta miedo. Te vas dando cuenta, todo eso era falso. Todo el sufrimiento que yo tenía por los miedos más pequeños es falso. Ahora voy a por los miedos un poco más profundos en mí, hasta que llegas a los miedos finales, que son estos los miedos finales. El miedo a la redención, el miedo al ser. Puedes llegar a ello, tienes que ir avanzando con los otros miedos más pequeños. Es el mismo miedo, todo el miedo, pero puedes ir avanzando con la manifestación de los miedos más pequeños y de ahí hacia los miedos más grandes, para darte cuenta de que no hay grados de dificultad en los milagros y de que si vences un miedo pequeño y vas avanzando con el mediano y llegas al grande, pues te va a ir costando lo mismo. Bueno, si no fuera por el sufrimiento que ves en todo lo que te rodea, la opción del amor es la que se habría escogido. El sufrimiento, cuando tú lo ves, es que estás viendo con los ojos del ego, con los ojos de la carencia, con los ojos de la vulnerabilidad, con los ojos de la necesidad. Y entonces, pues, ves sufrimiento por todas partes. Y eso te nubla, te nubla. No entiendes cómo se puede adoptar la opción del amor cuando estás completamente nublado por la opción del sufrimiento generada por el miedo, miedo que no se ha ido afrontando. Afrontarlo es ponerte de frente a él y decir, bueno, aquí estoy con miedo ante esta situación, pero no la voy a evadir. Aquí estoy. Acepto que tengo miedo y acepto eh, pues este mal rato que tengo que pasar. Pero es que lo hago precisamente para darme cuenta de que no tenía mucho sentido pasar este mal rato. Si se hubiera escogido la opción del amor, ya no habría más sufrimiento a tu alrededor. He aquí la paradoja. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja es que precisamente decidirse por la opción del amor te parece imposible debido a el miedo que es la consecuencia de haberte decidido, del sufrimiento que es la consecuencia de haberte decidido por la opción del miedo.
Entonces esto es un bucle que hay que romper en algún momento. Jesús es consciente de que es un bucle para nosotros. Por eso nos lo explica. Mirad, estáis en un bucle y tenéis que romperlo en algún momento. Y ya es momento, primero, y segundo, los estudiantes de espiritualidad, ahora, en este momento, tenéis capacidad. Es que precisamente este momento es el momento porque ahora tenéis herramientas de todo tipo, ayudas, transformaciones energéticas internas que os habilitan para romper el bucle. Ya es el momento. Esto en cuanto a la vertiente del miedo relacionado con la experiencia humana. Hemos puesto el ejemplo de que si me roban o si no me roban o si me dejan de robar. Vamos a ver ahora en el 5.4, la segunda vertiente de este miedo es el miedo a lo divino. Una parte de este miedo a lo divino está relacionada con el miedo a la condición humana. ¿Cómo no vas a temer a la creación cuando en ella ocurre semejante sufrimiento? Vamos a ver. Como tú has generado miedo en la condición humana, pues aplicas inconscientemente el principio hermético de correspondencia. Como es abajo, es arriba. Y entonces, si acá abajo veo un mundo hostil, amenazador, y que en cualquier momento pues me va a atacar, pues arriba veo lo mismo. Temo a Dios. Temo al ser. Lo he extrapolado. He aplicado el principio de correspondencia mal aplicado. Y esta es la vertiente de la experiencia divina en relación con el miedo. La segunda vertiente de este miedo es el miedo a lo divino. Una parte de este miedo a lo divino está relacionada con el miedo a la condición humana. Bueno, una parte. Es esa la de aplicación del principio de correspondencia mal aplicado. Si aquí es así de malo, arriba es malísimo del todo. ¿Cómo no vas a temer a la creación cuando en ella ocurre semejante sufrimiento? Pues si aquí tenemos en este mundo nuestro, que es nuestra realidad, semejante sufrimiento, arriba ni te cuento lo que pueda haber por ahí. Este es un razonamiento absurdo cuando se expone así de una forma tan clara. Pero, ¿qué es sino absurda y demente la condición de la mentecita material humana? Claro. Bien. Más hay otro aspecto que está relacionado con el miedo a la unión. Nos hemos acostumbrado tanto a la separación. Hemos diseñado cuerpos físicos separados unos de otros para vivirla intensamente. Nos lo hemos creído completamente y estamos tan acostumbrados que cuando nos hablan de la unión, dices ese dicho que dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Que me quede como estoy es, prefiero estar aquí separado sufriendo, no vaya a ser que la unión sea peor. Claro, esto viene derivado de que hemos aplicado mal el principio de correspondencia y hemos pensado que el entorno del espíritu pues iba a ser como mínimo lo mismo que estamos aquí percibiendo. Y entonces, bueno, pues, en fin, lógicamente, que nos hablen de la unión a nosotros que nos hemos enamorado del personajillo sufriente, separado, superviviente y vulnerable, nos hemos enamorado de él, que nos digan que nos convertimos en la totalidad, no nos gusta nada la idea. Más hay otro aspecto que está relacionado con el miedo a la unión, al que dedicamos mucho tiempo en un curso de amor. Se trata de un temor que siente la mente humana, el miedo a la unión, que no alcanza a comprender el todo o la nada, lo eterno o el vacío. Esto es una importante dificultad. Se trata de un miedo que siente la mente humana que no puede comprender cómo es arriba.
Y entonces, como no puede comprender cómo es arriba, aplica de manera incorrecta el principio hermético de correspondencia y dice, como es abajo, es arriba. Bien, perfecto. Si bien a menudo hemos calificado aquí vuestro sistema de pensamiento como demente, esta es la locura que temes que podría incluso hacerse más grande a medida que te fueras acercando a la verdad. Esto, lo que nos acaba de decir Jesús, ¿qué quiere decir? Que es posible que en la medida en la que un estudiante de espiritualidad va cada vez más desentrañando una comprensión elevada de lo que está ocurriendo aquí y de quién es realmente, a medida que la va desentrañando y se va acercando a la verdad, puede ser que ese miedo inconsciente, que esa demencia aumente, que esa demencia aumente. Eso es lo que dice Jesús. Jesús, por supuesto, no se entiende. Claro que nos entiende, él ha estado aquí y entonces pues sabe perfectamente lo que implica en los miedos que tiene el ser humano y son pues miedos como consecuencia de la ignorancia, de la inconsciencia que ha generado una demencia importantísima y entonces son miedos que cuando se explican pues dices pues sí que es bien absurdo este miedo y sin embargo lo siento, sí que es bien absurdo y sin embargo no puedo esquivarlo. Se trata de la parte de ti que cree que esta misma comunicación es demente. Esta misma comunicación, un curso de amor, es demente. Hay una parte de ti que es la parte completamente asociada al mundo físico egoico en el que te has criado, que cree que esta comunicación que te realiza Jesús es demente, que no se acaba de creer esto de que hay otras entidades por ahí invisibles que nos comunican información, que muchas veces sigue teniendo la sospecha de si esto no será una conspiración fabulosa de las élites o de los gobiernos o de las agencias de inteligencia para hacer un experimento con el ser humano, y me refiero a los textos espirituales revelados. O, peor, de algunos extraterrestres horrorosos que vienen aquí a dominarnos y entonces, pues, en fin, nos trasladan toda esta información, vete tú a saber con qué finalidad de esclavización posterior. Hay una parte de ti que cree que esta comunicación es demente y tienes que reconocerla, porque a veces asoma diciéndote, ¿y si todo esto no es verdad? Se trata de la parte de ti que cree que esta misma comunicación es demente, que cree que pensar en milagros es una locura, que acoge y al mismo tiempo teme las visiones y aptitudes, acoge y al mismo tiempo teme, acoge, que sí, que la espiritualidad a mí me gusta y la estudio y no sé qué, y al mismo tiempo teme las visiones y aptitudes que consideras actualmente más allá de tus capacidades. La visión espiritual y las aptitudes multidimensionales y extrasensoriales. Se trata de la parte de ti que cree que esta misma comunicación es demente, cualquier revelación espiritual, que cree que pensar en milagros es una locura y que acoge y al mismo tiempo teme las visiones, la espiritual, y las aptitudes, expansión de la consciencia en todos los sentidos, que consideras actualmente más allá de tus capacidades. No en vano te has creado en el paradigma científico materialista, porque si estás vivo, el paradigma científico materialista lleva más de un siglo y prácticamente de dos en acción. Y una parte de ti se cree que esto es una locura. Bien, te lo está explicando Jesús. 5.5. Este miedo al todo y a la nada, el miedo al todo está relacionado con la unidad. El miedo a la nada está relacionado con que si me fundo en la unidad, dejo de ser consciente de mí mismo y entonces ¿quién soy? Este miedo al todo y a la nada es miedo a Dios, miedo a la vida, miedo a la creación,
miedo al ser. Porque solo hay todo y nada. Entonces no hay criaturas separadas, supervivientes, vulnerables, carentes y necesitadas en la creación. No, es una ficción. Es una ficción, es una ilusión. Solo hay el todo y la nada. La nada es lo que no es el todo, y el todo lo es todo. Por lo tanto, 5.6. Hay una parte de ti que es consciente de ello, que asoma de vez en cuando a la consciencia. Es una parte inconsciente, pero que asoma de vez en cuando a la consciencia y dice, ¿no será todo esto de la espiritualidad un cuento, una conspiración, una farsa, o directamente pues, una locura que se han inventado algunos y otros estamos siguiendo, y todo una mentira? ¿No tendrá razón el mundo? ¿No tendrá razón la comunidad científica cuando se ríe? ¡Ja, ja, ja! Esas cosas, esas creencias tontas que se tienen de aquello que no se puede probar mediante el método científico de experimentación. ¡Ja, ja, ja! Y no tendrán razón si al final son muy inteligentes y han estudiado mucho. Eso aparece de vez en cuando en ti. Hay una parte de ti que es consciente de ello y es tan temerosa de la totalidad del todo como lo es del vacío de la nada. Tienes la sensación de que te diriges hacia algo desde algún sitio, pero ni el lugar en el que te encuentras, ni el lugar hacia donde vas, parecen ser completamente reales para ti. El estudiante de espiritualidad sabe que va a algún sitio y no sabe muy bien a dónde va. Y como le han dicho que viene de un sitio que es ficticio y que es ilusorio, tampoco sabe muy bien de dónde viene y está ahí como en una especie de intermedio, como diciendo, no sé muy bien ni de dónde voy ni a dónde voy. Tienes la sensación de que te diriges hacia algo desde algún sitio, pero ni el lugar en el que te encuentras ni el lugar hacia donde vas parecen ser completamente reales para ti. Aquellos más afortunados de entre vosotros han hecho de este lugar intermedio una aventura, tal como dice Ranta. Iba a decir, a la mierda, voy a vivir la vida, que para eso estoy aquí, que para eso estoy en la experiencia humana, y a través de esas experiencias me iré dando cuenta de las cosas, pero voy a vivir, no me voy a quedar encerrado en casa, en la salita del té. Aquellos más afortunados de entre vosotros han hecho de este lugar intermedio una aventura, y son felices en su búsqueda. No les apetece poner fin a dicho estado feliz, y de hecho hay mucho que aprender del lugar intermedio. Sin embargo, no es más que un punto de partida. También estamos los estudiantes de espiritualidad, que estamos aquí en la búsqueda, en la búsqueda, en la búsqueda. Hay que aprender. ¿Y a dónde aprendo ahora aquí? Y ahora voy a aprender para... Y ahora voy a aprender al otro lado. Pero nunca me meto para donde me tengo que meter. Fíjate cómo lo hago, ¿eh? Nunca me meto a donde me tengo que meter para poder ponerme en situación de tomar la decisión final. Porque lo pospongo indefinidamente hacia el futuro, ya que tengo que prepararme, tengo que prepararme. Ya lo dice aquí Jesús, ya lo dicen los reveladores modernos. Amigo mío, ya estás preparado. En fin, Jesús aún así sabe que el no reconocer que estamos preparados requiere un empujón final en nosotros. Y es lo que pretende en un curso de amor, en los tratados y en los diálogos. El empujón final. 5.7. En realidad, la vida entera se podría ver como la ilusión de un espacio intermedio. No sé ni de dónde vengo ni sé a dónde voy y estoy aquí. Bueno, los más afortunados
de nosotros disfrutan como una aventura esto donde estoy. Otros menos afortunados están temerosos y sufrientes. En realidad, la vida entera se podría ver como la ilusión de un espacio intermedio que has creado entre el todo y la nada. Esto sería la nada y vamos hacia el todo. Este lugar intermedio es tu zona de confort. Bueno, yo por ahora estoy aquí y tengo que vivir la vida lo mejor que pueda. En el caso más afortunado. En el caso más desafortunado, yo estoy aquí sufriendo indeciblemente y no sé cómo salir. En realidad, la vida entera se podría ver como la ilusión de un espacio intermedio que has creado entre el todo y la nada. Este lugar intermedio es tu zona de confort, ya sea como víctima, ya sea como conquistador. Y aunque sientes el impulso de ir empujando sus límites, tengo que salir de aquí, tengo que estudiar más espiritualidad, más, porque tengo que salir de aquí, tengo que prepararme y conseguir entender para... Y aunque sientes el impulso de ir empujando sus límites, el hacerlo simplemente deja los límites intactos y los capacita para ofrecer resistencia. ¡Oh! Está diciendo Jesús algo que no queremos oír, bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que no queremos oír? Lo que no queremos oír es que si una vez preparado para tomar una decisión, la decisión del salto del abismo, la decisión de actuar la divinidad en ti, si una vez preparado para tomar la decisión no la tomas, el retardo en tomarla va generando unas barreras que van creciendo y que cada vez se te hacen más infranqueables, simplemente por el hecho de no tomar una decisión cuando ya estás preparado para tomarla. ¿No os ha ocurrido alguna vez que ya estáis preparados para hacer algo, pero sin embargo, por alguna razón lo posponéis, lo posponéis, lo posponéis, y entonces cada vez os va pareciendo más extraño y lejano eso que habéis decidido hacer, porque van pasando los días, las horas, las semanas, y no tomáis la decisión de hacerlo? Entonces llega un momento en el que ya parece imposible realizarlo. Pues esto es lo que está diciendo Jesús respecto del camino espiritual. Es duro para un estudiante de espiritualidad oír esto. Es duro, porque se le está diciendo, amigo mío, te estás amparando en que cada uno tiene su proceso, que cada uno va a su ritmo, que cada uno, en fin, que hay que tener paciencia, que hay que aceptar, que no sé qué, que esto tiene que resultar de forma natural. Te estás amparando en todo esto para posponer una decisión que estás ya perfectamente capacitado para tomar, porque ya tienes suficiente noción de lo que implica actuar aquí como el espíritu, pero depende finalmente de tu decisión. No es fácil que un estudiante de espiritualidad oiga esto, pero Jesús nos lo dice. ¿Por qué? Porque todos los sinsabores, frustraciones, contrariedades y sensaciones de vacío que tiene un estudiante de espiritualidad se deben a que, estando preparado, aunque no lo crea, pues está posponiendo permanentemente la toma de una decisión. Este lugar intermedio es tu zona de confort y aunque sientes el impulso de ir empujando sus límites, al hacerlo simplemente dejas los límites intactos y los capacita a esos límites para ofrecer resistencia. Si no te lleva más allá de él, del límite, lo único que hace tu búsqueda de algo dentro del espacio intermedio es escudarte del reconocimiento del todo que eres capaz de hallar y de la nada en la que resides. Si, estando preparado para tomar esa decisión, fíjate que sí, que lo reconocen los reveladores,
que no es fácil, que hemos llegado a un nivel de demencia en el que la decisión no es fácil. Por eso le llaman el salto del abismo, porque implica la proyección hacia adelante de la certeza que ya tienes debido a la experiencia de transformar tu mentalidad. Has adquirido certezas, pero tienes que proyectarlas hacia adelante y dar el salto del abismo. Sí, le llaman el salto del abismo por eso. Bueno, le llaman el salto del abismo algunos, otros le llaman de otra forma, pero se reconoce que es una decisión final. Voy a actuar la divinidad. Aquí voy a ser un humano divino, aquí en la tierra. Voy a actuar la divinidad. Entonces, pues te está explicando Jesús qué es lo que ocurre. Cuando vas hacia el abismo y te asomas y dices, uy, es que no se ve el otro lado, pero tú me dices seguro que si salto llego, es que hay una niebla, y entonces te vuelves para atrás y vuelves a acercarte y miras. Dices, no sé yo, no sé yo, y te vuelves para atrás. Y en vez de tomar carrerilla y saltar, pues estás en la bifurcación del camino. Y es complejo, y es duro, y además que te lo digan todavía más, pero no hay otra posibilidad, y también lo sabes. Bien, pues hemos llegado al punto séptimo, son 15 puntos, llevamos 40 minutos, aquí lo vamos a dejar, para comenzar la siguiente sesión en el punto octavo. Lo vamos a dejar aquí porque merece la pena ir despacito, merece la pena ir desmenuzando esto que nos explica Jesús convenientemente para comprenderlo, porque de lo que nos habla Jesús es la decisión más importante de todo un ciclo de reencarnaciones, no de tu vida, de todo un ciclo de reencarnaciones. Nos está hablando Jesús de esta, que es la decisión más importante. Prisa no tenemos que tener ahora de una sesión a otra. Lo que tenemos es que posar bien todo esto que nos dice Jesús y, en fin, a ver si nos consigue convencer de que la decisión hay que tomarla, porque todos los reveladores nos dicen en las últimas décadas que hay que tomarla ya, que es inminente. Bien, siguiente seguiremos el punto 5.8, sin más, prospector.